Pues, Teresa, si quieres, comenzamos. Bueno, mientras que se van uniendo el resto de asistentes, os queremos dar las buenas tardes y bienvenidos a este webinar que ha organizado Laminar con motivo de la actual ronda de ampliación de capital que está abierta. Participando hoy en el equipo de Laminar tenemos en primer lugar a Pablo Escrivá, nuestro CEO y fundador. También tenemos a Adrián Manicol, que es nuestro director de operaciones clínicas. También está Paula, nuestra directora científica, y David Roberto como director financiero. Yo soy Teresa Escudero, gestora de proyectos, y en remoto tenemos a Victoria Yadó, que es nuestra General Manager en la sucursal de Estados Unidos. Vamos a comenzar dando una presentación primero del proyecto de la compañía y a continuación habrá una ronda de preguntas a resolver por algunas de las que están más habituales entre los potenciales inversores. También nos gustaría recordar de nuevo que la sesión va a ser grabada y que en cualquier momento podéis escribirnos al correo que está pineado en el chat para pedir la grabación. Igualmente también si tenéis cualquier duda adicional que no se pueda contestar durante la sesión de hoy, también sentiros bienvenidos de escribirnos al correo. Bueno, voy a empezar con la presentación, o sea que le doy la voz a Adrián Magrismas. Silencia la muestra. Hola, buenas. ¿El sonido se oye por ahí? Bueno, solo comentar por lo tanto, mirad, que confirmad Laminar habéis quitado el Pharma micro en es una todos. biotech creciendo en Baleares, que lleva más de 30 años a través de investigaciones académicas y luego ya en la empresa, desarrollando una nueva forma de entender la salud y la enfermedad y, por tanto, una nueva aproximación terapéutica al tratamiento de diversas enfermedades. Esta nueva aproximación, llamada terapia lipídica de membrana, es diferente al resto en el sentido de que la mayoría de las empresas están, como sus objetivos terapéuticos son proteínas o ADN. Sin embargo, en Laminar vamos a las membranas lipídicas, a las membranas que hacen la pared de la célula. Todos nuestros principios activos, todos nuestros medicamentos son ácidos lipídicos sintéticos, que lo que pretendemos es alterar la composición de la membrana. ¿Y por qué? Porque se sabe que muchas enfermedades metabólicas, oncológicas, neurodegenerativas, infecciosas, hay alteraciones en estos lípidos de membrana que tienen un impacto sobre su curso patológico. Por tanto, si hacemos modificaciones sobre esta membrana, podremos cambiar el curso de la enfermedad. Laminar hace un diseño racional de medicamentos. Como podemos ver, este es el primer medicamento que empezamos a desarrollar, es nuestro first in class y es el producto más avanzado en nuestro desarrollo. Como podéis ver en el círculo a la izquierda, al incluirse en los fosfolípidos de membrana, cambiaría, como podéis ver a la derecha, la fluidez de la membrana. Al aumentar la fluidez de la membrana, se inhiben la creación de unos lipid rafts, que se llaman del inglés, que son estructuras rígidas de lípidos, donde las proteínas se pueden anclar. Al incrementar la fluidez, estas proteínas se desacoplan de lo que es la membrana plasmática y se vuelven inactivas. Por tanto, parando lo que es la proliferación celular y finalmente llegando a la muerte de la célula. Pero nosotros no somos una empresa monoproducto, somos una empresa que tenemos una multitud de productos, tenemos una plataforma tecnológica para el desarrollo racional de medicamentos, con desarrollos prolíficos y robustos en oncología, neurociencias, antiinfectivos y enfermedades raras, y con una tecnología ya validada en el sentido de que 2 de nuestros productos, un medicamento antitumoral y un medicamento contra el dolor neuropático, ya han sido sublicenciados a 2 empresas, Ability Pharma y Neurofix, que han terminado ensayos clínicos fase 2 con resultados positivos tanto de seguridad como de actividad y que esperan iniciar los ensayos clínicos fases 3 en humanos el año que viene. Todos nuestros productos, tanto los que estamos desarrollando nosotros como los que hemos licenciado, están protegidos en los mayores mercados. Tenemos un documento que se llama un Freedom to Operate de Stern, Kessler, Geuss & Fox, que es uno de los bufetes de abogados más importantes en propiedad intelectual del mundo, que nos establece que no tenemos competencia a nivel de patentes y de protección con nuestro producto.
Nuestro primer producto, el que os habíamos comentado antes, el ácido hidroxioleico, LAM561, es el primer producto de esta clase, que ya ha demostrado una alta actividad clínica y una falta de toxicidad y que podría ser un game changer, un cambiador grande en el tratamiento del cáncer. Con 2 ensayos clínicos ya completados en adultos en Europa y 2 ensayos clínicos en marcha. Uno, fase 2B3 en adultos en Europa y uno en niños en Estados Unidos. El ensayo clínico europeo se considera un ensayo clínico pivotal fase 3, es decir, que los resultados de este ensayo clínico por sí solos nos pueden permitir llegar a mercado. ¿Y cuándo esperamos que sea eso? Esperamos tener resultados suficientes para autorización condicional en finales de 2023 y llegar a mercado en 2024 con un potencial de ventas de blockbuster. Ya hemos recibido por parte de las agencias reguladoras la designación de medicamento huérfano por la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Americana del Medicamento. Y además hemos recibido la designación de Fast Track, que es un avance brutal en nuestro desarrollo por parte de la FDA. Todo esto ha sido para el tratamiento de glioma. Sin embargo, nuestro producto tiene el potencial para funcionar en otros tipos de cánceres, como hemos visto in vivo, in vitro y en algunos pacientes. Pero nos hemos decidido centrar en glioblastoma. ¿Por qué? Primero, porque cumple las condiciones para ser un medicamento huérfano. Es una enfermedad rara que afecta a poca población, pero no es tan poca. Son 100.000 nuevos pacientes cada año. Sin embargo, debido a que no hay tratamientos actuales eficientes y es un cáncer altamente rápido y agresivo, la supervivencia sin crecimiento del tumor son de 5 a 8 meses y la supervivencia global del paciente media es de 10 a 15 meses. Con el tratamiento estándar, la supervivencia al año es menos del 20% de los pacientes. Sabiendo todo esto, hay que mirar un poquito a qué tipo de pacientes afecta. Pues como podemos ver, afecta a pacientes de todas las edades, aunque mayoritariamente a los grupos de edad entre 40 y 70 años, que son grupos de edad altamente productivos y por tanto aumenta el valor social de nuestro producto. Además, hay que saber que la incidencia ha ido aumentando a lo largo de los años en todo el mundo, debido a varios motivos. La eliminación de otras causas de mortalidad, el aumento de esperanzas de vida, pero también factores comportamentales y ambientales, como por ejemplo el uso de móviles o los estudios universitarios superiores, que se relacionan, tener una carrera universitaria, con un aumento de 5 veces en el riesgo de desarrollar este tumor. Sabiendo todo eso, decidimos comprobar si nuestro desarrollo racional se podía demostrar in vitro. Y como podemos ver aquí en las imágenes de la derecha, en las células de cáncer de glioma, RAS, que es una proteína vinculada a la proliferación, al crecimiento tumoral, está unida a la membrana de forma activa. Sin embargo, cuando añadimos 2-OHA, esta proteína se desasocia de la membrana, cae en el citosol, en esta sopa interior que tienen las células, y se vuelve inactivo. Pero ojo, somos conscientes de que al alterar la membrana, no solo afectamos a una vía metabólica, afectamos a muchas, como podemos ver a la izquierda. Afectamos a diferentes vías metabólicas, pero todas ellas convergen en la misma dirección. Parar el ciclo celular, es decir, eliminar la proliferación, aumentar la diferenciación de la célula, es decir, que deje de ser tan formacionalmente cancerígena, aumenta el estrés de la célula y finalmente produce la muerte selectiva de las células de cáncer. Porque nosotros, como ya hemos dicho, no somos específicos de un mecanismo o una vía metabólica concreta, sino que somos específicos de las células de cáncer. Como podemos ver en esta gráfica, las células de cáncer absorben nuestro medicamento 4 veces más rápido que las células normales. Nos podríamos preguntar a qué se debe esto. Bueno, pues hay 2 motivos principales. Las células de cáncer necesitan lípidos para 2 cosas. La primera, para crear nuevas estructuras, nuevas membranas. Y ya os hemos explicado previamente, a nivel estructural, cambiamos la composición de la célula y por tanto inhibimos la proliferación, el aumento del cáncer. Y necesitan lípidos o grasas para otro segundo motivo, que es energético. Pero Laminar, nuestro producto, LAM561, también afecta a nivel energético a las células, puesto que los lípidos normalmente se metabolizan de una manera muy eficiente, se queman de una manera muy eficiente por beta oxidación.
Sin embargo, nuestro producto se metaboliza por alfa-oxidación, que es un sistema muy pobre de obtención de energía que afecta a la supervivencia de la célula. Teniendo en cuenta estas dos acciones paralelas, estructural y energética, decidimos que teníamos que ir a modelos animales. Este es uno de los modelos animales que hemos hecho, es el más habitualmente conocido y el más comprensivo, en el que se utilizan ratones, se les pone un tumor humano y se espera a ver cómo crece el tumor en controles, en el tratamiento estándar que es temozolomida o con nuestro producto que es LAM561. Como podéis ver en las imágenes, los controles, que no tomaban ningún tratamiento, el tumor crecía sin límite. En los ratones tratados con temozolomida, con un quimioterápico muy agresivo, como podéis ver a la derecha, el tumor crecía, pero no tanto. Sin embargo, en los ratones tratados con LAM561, como podéis observar, no había lesiones macroscópicas de tumor en esos ratones. Esto lo podemos ver en números en la gráfica de abajo a la izquierda, pero realmente donde quiero que os centréis es en la gráfica de abajo a la derecha, donde podemos ver que después de quitar el tratamiento, se sabe que los tumores crecen. Y eso ocurrió con los ratones que tomaron temozolomida. Sin embargo, los ratones que tomaron nuestro producto, LAM561, después de dejar el tratamiento, su tumor no creció. Con estos datos tan prometedores, in vitro, como os hemos mostrado antes, in vivo ahora, obviamente había que ir a datos en humanos. Hicimos un primer ensayo clínico que se llama Basket Case, en el que hay diferentes tipos de tumores, pero todos los pacientes son pacientes de rescate, es decir, son pacientes que los tratamientos actuales no les han funcionado, el tumor ha seguido creciendo, tiene una esperanza de vida muy corta y el tumor es muy agresivo. En este tipo de pacientes decidimos hacer un estudio porque están desahuciados terapéuticamente. Tratamos a los pacientes y de los 54 pacientes tratados, lo primero que hay que decir, ninguno de ellos tuvo efectos adversos graves, que es muy habitual en este tipo de estudios. Pero lo más importante es que 8 de los 20 pacientes que tenían glioma mostraron algún tipo de respuesta clínica, ya fuese una estabilización de la enfermedad o una reducción del tumor. Con esos datos decidimos que había que ir a probar no en pacientes de rescate y altamente agresivos, sino de tumores altamente agresivos, sino a pacientes de primera línea en combinación con la quimio y la radioterapia que se da actualmente. Tratamos 30 pacientes con 12 gramos al día de nuestro producto y volvimos a ver que ninguno de los pacientes obtuvo efectos adversos graves. En todos estos pacientes, el efecto tanto del primer estudio como del segundo, el efecto grave más habitual que encontramos eran síntomas gastrointestinales, tipo náusea o diarreas, pero que eran controlables con antieméticos, es decir, con propia medicación se podía controlar y el paciente podía tener una vida completamente normal. Teniendo estos resultados de alta seguridad y de una potencial actividad de más del 40%, ocurrieron dos cosas maravillosas en este momento. La primera es que la Dana-Farber Foundation de Estados Unidos nos contacta viendo estos resultados y dice, son muy prometedores para la población infantil, para la población pediátrica. Nos gustaría que hicieseis un estudio en niños en Estados Unidos y nosotros lo pagaremos. De tal manera que ahora estamos haciendo un estudio promovido por la Fundación Dana-Farber, que es una de las fundaciones más importantes en el tratamiento del cáncer infantil. Ellos cubren la mayoría de los costes de esta investigación, pero mantenemos la propiedad intelectual e industrial. En este estudio, que está en marcha y ya hemos terminado la primera cohorte sin ningún efecto adverso grave, vamos a empezar la segunda cohorte a principios de enero y vamos a evaluar la seguridad y la actividad en esta población pediátrica. La segunda cosa maravillosa que ocurrió en ese momento es que la Unión Europea nos concedió un proyecto H2020, un proyecto competitivo, suelen dar menos del 6% de los que se solicitan, y nos dieron 6,1 millones de euros para hacer un ensayo clínico en humanos para evaluar la eficacia, la efectividad, que sería la coste-utilidad, lo coste-beneficio del producto, y finalmente la calidad de vida a largo plazo. Y cuando decimos a largo plazo es porque en Laminar realmente creemos que a estos pacientes les estamos dando una oportunidad de vida a largo plazo. Estos son los resultados del primer ensayo clínico que realizamos.
Como podéis ver en esta gráfica, a la derecha está el grupo de pacientes que respondieron al tratamiento, ya sea porque el tumor no creció o porque el tumor decreció. Como podemos ver en este paciente. Este paciente había pasado 3 tratamientos previos que habían fracasado. Como podéis ver a la izquierda, el tumor era muy grande y en una localización bastante problemática, lo que quiere decir que su esperanza de vida era menos de 3 meses. En ese momento empieza con nuestro producto a 500 miligramos 3 veces al día, 1,5 gramos al día. Y aunque su esperanza de vida era de 3 meses y el tumor estaba creciendo cuando empezó, a lo largo de 30 meses su tumor fue decreciendo un 93%, dejando solo tejido cicatrizal. Hay que decir que no existe en la literatura regresiones espontáneas de este tumor, lo que quiere decir que algo estaba haciendo que este tumor decreciese y lo único que estaba tomando este paciente era LAM561, nuestro medicamento. Con estos datos fue lo que Dana-Farber Foundation financió el proyecto pediátrico y la Unión Europea el proyecto en adultos, que es en el que nos vamos a centrar más detenidamente. Es un ensayo clínico aleatorizado, controlado por placebo y doble ciego. ¿Esto qué quiere decir? Que a los pacientes se les asigna o tratamiento o placebo para que nadie sepa qué están tomando, ni siquiera nosotros, y de tal manera que los resultados sean fiables y seguros. Lo más importante de este ensayo clínico es que es un ensayo clínico pivotal. Eso quiere decir que la Unión Europea, a través de la Agencia Europea del Medicamento, considera que nuestro ensayo clínico por sí solo es suficiente para producir evidencia necesaria para autorización condicional en nuestro análisis de progresión, que es en el análisis del crecimiento de los tumores, y para autorización final en el análisis de supervivencia. ¿Pero qué es nuestro producto? Nuestro producto son unos sobrecitos con un polvo dentro que tú abres, echas sobre agua, agitas y bebes. Patient friendly, con sabor a mango, que se puede llevar a casa y tomar de manera habitual en tu hogar, con lo cual facilita la vida de los pacientes. Y este tratamiento se toma, ya sea el tratamiento o el placebo, en el ensayo clínico, sobre la quimio y la radioterapia. Es decir, que el paciente entra, toma, primero hace una cirugía en la que se elimina parte del tumor o casi todo el tumor, después empieza en quimio y radioterapia y luego quimioterapia y después continúa en una monoterapia de nuestro producto. Pero el producto se toma desde el principio. Este es el ensayo clínico que tenemos en números. Tenemos que incluir 140 pacientes para el análisis final. Pero hay que decir que ya llevamos 42 pacientes incluidos y 3 más van a ser incluidos en las próximas semanas porque ya están en procesos de selección. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, que aunque necesitemos 140 pacientes para el análisis final, como podéis ver, tenemos un diseño muy complejo. Hemos acordado con la Agencia Europea del Medicamento que podemos realizar un análisis intermedio cuando llevemos 45 eventos o 45 pacientes seguidos durante 12 meses. Como ya vamos a incluir el paciente 45 en las próximas 2 semanas, un año después, como muy tarde, realizaríamos nuestro análisis intermedio. Si los resultados de ese análisis son suficientemente buenos, podríamos ya inmediatamente obtener la autorización condicional por la Unión Europea. Pero ¿qué ocurre? Que como veis, hay diferentes puntos de análisis. Y esto es porque cuando fuimos a discutir con la Unión Europea, nosotros les dijimos que esperábamos que aproximadamente el 30% de los pacientes respondiesen a largo plazo. Y la Unión Europea nos miró un poco sorprendidos y dijo, eso es muy optimista. Nadie ha venido con resultados tan optimistas o con expectativas tan optimistas. Nosotros estaríamos dispuestos a aceptar con que el 10% de los pacientes sobreviva. Con lo cual nosotros decidimos hacer un análisis. Si el resultado es muy bueno al 30%, lo haremos muy pronto. Si el resultado es intermedio, lo haremos un poquito más tarde. Y si el resultado es lo suficientemente bueno para la Unión Europea, pero no lo que nosotros esperamos, haríamos el análisis un poquito más tarde. Pero en Laminar estamos bastante seguros de que probablemente estos análisis no sean necesarios.
porque ya hay muchos pacientes, no puedo entrar a dar datos, etcétera, etcétera, porque son datos confidenciales de nuestros pacientes, pero hay pacientes que ya llevan más de 2 años sin progresar, sin que el tumor haya crecido. Obviamente no sabemos si están tomando el tratamiento o están en el placebo, pero lo esperable es que a día de hoy, de esos pacientes que se metieron al principio antes de llegar COVID, ninguno de ellos estuviese sin progresión y que la mayoría de ellos hubiesen muerto. Sin embargo, eso no es lo que estamos viendo en nuestros pacientes, en los que hay muchos que siguen sin mostrar ningún síntoma de tumor y hay muchos, más de la mitad, que siguen sin morir. Por último, simplemente deciros cuál es Laminar, qué empresa, quiénes somos. Somos, como hemos dicho, una empresa en crecimiento en Mallorca, en las Islas Baleares, aunque tenemos una sucursal en Estados Unidos dirigida por Victoria Lladó, nuestra General Manager de allí. Tenemos un equipo ejecutivo profesional en el que la mayoría, 5 de los miembros somos doctores y 5 de los miembros llevan más de 10 años vinculados a este proyecto. También hay atracción de nuevo talento, como puede ser David, el director financiero, yo, que David lleva 2 años y yo llevo 4 años en la empresa. Nuestro Board of Directors también es muy completo, incluye desde family offices como la familia de Manuel Matutes, incluye exministros de Sanidad como Bernat Soria, consejeros de salud como Francisco Fiol, e incluso incluye a miembros como Manfred Hurst, que fue el director de compras de producto de Merck en Europa durante más de 20 años y es una persona muy conocida en el campo. Laminar no solo es una empresa biotech más dentro del ecosistema biotech español, somos una de las más avanzadas. Es más, somos la única biotech tan avanzada. Como podéis ver en comparación, estos son los productos de más avanzados desarrollados en España en estos momentos. Y como podéis ver, no estamos en competencia, porque para mí no son competencias, son compañía, en muy buena compañía aquí con empresas muy grandes de nuestro sector. Pero lo que es más importante, si miramos todos los productos desarrollados en España, ahora mismo medicamentos desarrollados en España, el 8% de ellos son propiedad intelectual de Laminar Pharma, convirtiéndonos en uno de los mayores motores de investigación de este país. Tenemos productos, como os hemos dicho, en glioma, en oncología y en dolor neuropático licenciados otras farmacéuticas. Tenemos productos que esperamos empiecen en humanos el año que viene en neurodegeneración y en antiinfectivos, en un producto antiviral. Y tenemos más productos en desarrollo en estadios más tempranos que no podemos decir por no poner en riesgo nuestra estrategia futura. Y bueno, por último, simplemente decir, como os hemos contado, Laminar ha estado obteniendo a lo largo de estos años muchísimo dinero de fondos públicos, grants y apoyo de fundaciones. Lo que quiere decir que hemos podido llegar hasta el día de hoy sin diluirnos demasiado. Más del 60% de las acciones de Laminar siguen en manos de los inventores y promotores iniciales. Lo que quiere decir que Laminar actualmente tiene un open-ended strategy, una apertura de miras, que no estamos atados a hacer una cosa concreta. Podemos ir a, como sería lo más habitual en este mundo, a licenciar el producto a otras farmacéuticas a nivel global o a nivel parcial. Podemos desarrollar el producto nosotros mismos en alguno de los mercados si lo vemos interesante, o podemos ir a opciones de codesarrollo, de mergings, acquisitions, o simplemente ir al al mercado de valores y obtener capitalización ahí. Lo que quiere decir que tenemos muchas opciones que podrán ser valoradas según cuál sea la de mayor interés para los inversores y, por encima de todo, para los pacientes en ese momento. Y yo con esto acabo y os dejo abiertos a las preguntas que, bueno, Teresa nos va a hacer una serie de preguntas y luego ya podemos abrir el público. Muchas gracias, Adrián, por la presentación. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas que hemos recopilado desde Laminar, que son las que nos preguntan de manera más habitual. Y para ello voy a empezar con David.
Laminar Pharma está finalizando una ronda de ampliación de capital. ¿Nos puedes contar un poquito los detalles Gracias, Teresa. de la misma? Sí, la ronda de capital finaliza a finales de año, es decir, dentro de 15 días. El precio de las acciones es a 4,40, a una valoración de 86 millones. Y hay un precio especial para inversiones superiores a 100.000 euros que baja a 3,79, unos 75 millones de euros de valoración. Que esa valoración está muy por debajo del valor de mercado de la compañía. Y ya que estoy contigo, David, desde el punto de vista financiero, ¿por qué es un buen momento para invertir? Pues por varios motivos. El primero de ellos es porque, estimamos que va a haber una nueva ronda de ampliación de capital a principios del año que viene, y esa ronda de ampliación de capital será un precio más elevado. Estamos todavía discutiendo cuál es el precio más elevado, pero en la anterior ronda no tuvimos en cuenta pues, que nos han dado el fast track en Estados Unidos. No hemos tenido en cuenta que este año hemos levantado 6 millones de euros en capital, lo cual es de largo la cifra más importante de la compañía. Entonces, estamos un añito más cerca. Realmente estamos, como contaba Adrián, que estamos a punto de llevar 45 pacientes, estamos súper cerquita. Todo eso no ha sido incluido en anteriores rondas, por lo que la siguiente ronda, lógicamente, tiene que ser a un precio superior. Entonces, bueno, pues creemos que es un momento idóneo para poder entrar, porque la verdad es que lo vemos muy cerca cada día, más cerca cada día. Gracias, David. Pablo, ¿y nos podrías comentar por qué desde el punto de vista tecnológico también es el momento ideal para invertir? Bueno, es muy sencillo. Estamos a un año aproximadamente de solicitar la aprobación. A partir del momento en el que consigamos la aprobación, empezaremos las ventas y la rueda se invertirá. En vez de ser los inversores los que están soportando la empresa y están apoyando la empresa, los inversores son los que recibirán dividendos fruto de las ventas que vamos a tener a nivel mundial. Obviamente estas ventas esperamos que sean muy elevadas. Estamos hablando pues, de posiblemente más de 1.000 millones anuales y también ligado con el tema financiero, porque la tecnología, si las finanzas no se entiende, hay que tener en cuenta que las empresas que llegan al mercado experimentan una subida grandísima de valoración. No sabemos a cuánto va a llegar, pero lo que sí que cabe esperar es que una vez lleguemos al mercado, la valoración suba, el valor de las acciones suba y que eso pues suponga una alegría muy grande para los inversores. Aparte de esto, pues también hay que tener en cuenta que no somos una empresa monoproducto, sino que tenemos una serie de productos en nuestro portafolio, como decía Adrián, 3 productos actualmente en ensayos clínicos con éxito y uno de ellos, el LAM 561, a un año de solicitar la aprobación para comercializar y comenzar sus ventas. Aparte de todo lo que viene detrás en fases más previas de nuestro programa de desarrollo. Por lo tanto, el riesgo se minimiza y eso hace pensar pues, que la inversión en Laminar cada día se convierte en una inversión de menos riesgo y con un potencial mucho mayor. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Adrián, me pongo contigo. ¿Nos podías, por qué se consideran que son buenos los resultados actualmente de nuestro ensayo clínico que está en marcha? Bueno, actualmente, como tal, los resultados del ensayo clínico no los podremos saber hasta septiembre, octubre, noviembre del año que viene, que es cuando hagamos el análisis intermedio. Sin embargo, lo que sí que podemos ver es que sabemos muy bien a lo largo de más de 20 años de experiencia con el tratamiento estándar que hay actualmente, cuál es la esperanza media de los pacientes con glioblastoma. La literatura lo deja muy claro. La mayoría de los pacientes progresa entre 5 y 6 meses después del diagnóstico, o sea, su tumor empieza a crecer a los 5 o 6 meses y suelen morir entre los 10 y los 12, 15 meses después del diagnóstico. ¿Esto qué quiere decir? Que si no los tenemos en nuestro estudio y no puedo entrar en datos porque no sabemos qué pacientes están tomando el tratamiento, qué pacientes están tomando el placebo, lo que sí que podemos decir es que hay un número significativo de pacientes, un número alto de pacientes que están superando actualmente en la población del estudio la esperanza de vida que tienen sin que el tumor haya crecido. O sea, es decir, ya han superado la esperanza de vida que deberían tener, ya debería haber crecido el tumor y, por desgracia, deberían haber fallecido. Sin embargo, actualmente tenemos un grupo de pacientes que sigue sin mostrar síntomas de tumor 2 años después de empezar el ensayo clínico. Muchas gracias, Adrián. Ahora tengo una pregunta para nuestra General Manager de USA, para Victoria.
¿Nos podrías comentar un poquito cuál es la estrategia que tenemos por ahí y por Estados Unidos? A ver, ciertamente en Estados Unidos estamos haciendo un programa en paralelo al europeo. Es verdad que los estudios clínicos que tenemos enfocados o iniciados en Europa están más destinados a la población adulta y el estudio clínico que tenemos aquí, perdón, que tenemos en Estados Unidos está enfocado a pacientes pediátricos con tumores sólidos, entre ellos los neurológicos. Ambas regulatorias, en el caso de enfermedades huérfanas, en el caso de enfermedades con una alta agresividad, o con una muy baja incidencia, existe la posibilidad de hacer los programas de manera paralela, es decir, buscar consejo o scientific advice en ambas agencias regulatorias, en la EMA en el caso de Europa, en la FDA en el caso de Estados Unidos, e intentar salir al mercado, si no es al mismo tiempo, de una manera muy, muy cercana. En el caso de Estados Unidos, hemos seguido los distintos pasos para que nuestro producto tenga todas las certificaciones para conseguir un programa más acelerado o más friendly, más amistoso para el producto, para el compuesto. Inicialmente hemos conseguido la designación de fármaco huérfano, lo conseguimos el año pasado, en 2021. Esto implica que para todo lo que es el tratamiento de glioma maligno vamos a conseguir unos beneficios en cuanto a que la FDA nos facilite el programa, y además este año conseguimos un granito que fue en agosto fue en el 2021. En agosto de este año conseguimos la designación de Fast Track. Eso implica dos cosas. La primera, que la FDA se alinea con la empresa para que el desarrollo llegue a puerto siempre que sea posible. Es decir, todos los consejos que nos van a dar van a ser para que el programa avance y el medicamento llegue hacia los pacientes. Y el segundo, además, es que quedamos excluidos de pagar fees. Y finalmente, esto ya venía con el fármaco huérfano, el programa se hace mucho más rápido. Es decir, la aprobación, una vez presentas el dossier, en vez de tardar más de 6 meses o un año y medio en conseguir la aprobación, en menos de 6 meses tienes la respuesta de si te conceden la aprobación a mercado o no. En los próximos meses vamos a consultar con la FDA, vamos a hacer uno de estos Scientific Advices para confirmar que el programa que estamos siguiendo en Europa les es adecuado para también solicitarles la aprobación, y si todo va bien, imaginamos que sí, porque la población en adultos es muy similar, con unos pocos meses de retraso respecto a Europa también haremos la solicitud de aprobación a mercado en Estados Unidos. Además, vamos a iniciar en el estudio pediátrico, vamos a abrir nuevos sitios para acelerar el reclutamiento de los pacientes, porque por suerte hay pocos pacientes, pero claro, también eso implica que el estudio va un poquito más lento de lo que nos gustaría. Entonces, el doctor Derek Hanson, con participación de la Dana-Farber Foundation, nos está ayudando a encontrar nuevos oncólogos especializados en pacientes pediátricos, y si todo va bien, en febrero o marzo tendremos 3 sitios nuevos abiertos. Muchas gracias, Victoria. Ahora voy a Gracias, pasar Teresa. a David de nuevo, ya que una opción que ha manejado Laminar desde hace tiempo es la entrada al mercado de valores. ¿Por qué todavía no se ha producido? ¿Qué ha pasado? Pues primeramente, inicialmente por el tema COVID, lógicamente, eso nos impidió el poder avanzar en este proceso. Y es cierto que también, además, las empresas de biotecnología en los últimos 2 años han bajado mucho sus valoraciones. Una empresa de biotecnología, en el momento en el que hay una crisis o una bajada de financiación, sufrimos mucho, en este caso. Entonces, bueno, pues no era el mejor momento pues, para salir al mercado a buscar financiación. Este pasado febrero estuvimos a punto de darle el ok a salir realmente a publicar y que salíamos a salir a bolsa, pero justamente salió lo de Ucrania y directamente los propios consultores con los que íbamos a salir nos dijeron que no era el mejor momento, que había que esperar unos meses. Y lo cierto es que ahora parece que la situación va mejorando y estamos otra vez poco a poco optimistas en que el año que viene, a finales del año que viene, puede ser un momento que puede juntarse, como comentaba Adrián, cuando tengamos datos y eso haga que la valoración de la empresa crezca muchísimo, que haya muchísimos inversores en caso que haga falta financiación, que no creo que hiciera falta en ese momento.
Entonces, puede ser un momento perfecto para todo el mundo para poder salir a bolsa. Pero bueno, vamos a ver un poco cómo evoluciona en los próximos meses y tomaremos la decisión oportuna pensando en todos, que al final hay que pensar que si la compañía también tiene un proceso en el que puede tener unos dividendos muy grandes como accionista, hay que ver también todas las opciones, porque igual estás más cómodo como accionista cobrando unos dividendos y ya veremos muy bien en ese caso qué hacer con las posibles accionistas que quieran salir y quieran dejar su participación. Pero, a ver, la opción de bolsa siempre la tenemos ahí como una de las opciones principales de la compañía. Gracias, David. Voy a pasar a Paula para ver si nos puede explicar un poquito cuál es el valor más importante que tiene Laminar actualmente. Bueno, sin duda alguna, yo creo que lo que más valor aporta a nuestro proyecto es nuestro portafolio de patentes. Laminar ha tenido siempre una buena estrategia en términos de propiedad industrial. Tenemos varias familias de patentes que hacen muy complicado el que alguien pueda saltarse esta protección que nos otorgan, y además son patentes que permiten una cobertura a nivel global. Además de esto, pues ya se ha comentado anteriormente, esta gran familia de patentes que tenemos pone sobre la mesa el hecho de que el 8% de los desarrollos clínicos que están en marcha en España en estos momentos y que están listados en la web de ASBio son propiedad industrial de Laminar. Hay 3 compañías españolas en estos momentos haciendo ensayos clínicos en fases avanzadas con moléculas desarrolladas bajo el paraguas de la tecnología de Laminar, como esta tecnología que llamamos meliterapia. El hecho de que 3 compañías, incluyendo a Laminar, lógicamente, hayan superado estas fases iniciales de seguridad, de indicios de actividad terapéutica y que ya estén desarrollando fases avanzadas clínicas, es una validación de esta tecnología. Y bueno, creemos que ahí está el gran valor de la empresa, nuestra plataforma tecnológica y la protección industrial que tenemos sobre ella. Y además aquí, lógicamente, al haber 3 empresas que están realmente yendo en un camino paralelo, ¿vale? Que Laminar va por delante porque estamos en fase 3, las otras compañías licenciadas están en fase 2, pero claro, cualquiera de ellas nos va a dejar, nos daría suficientes recursos a la compañía para seguir desarrollando nuevos proyectos, ¿no? Entonces, al final, también es un punto muy importante a la hora de valorar el riesgo. Laminar no es una compañía monoproducto que dices blanco o negro. Existe una gama de grises brutal. Entonces, claro, si nuestro proyecto por un casual, que no le vemos la lógica para que no fuera positivo, pero no fuera suficientemente positivo o se retrasara cualquier cosa que sucediera, tenemos detrás otras 2 compañías que aproximadamente un 20% de lo que ellos reciban como ingresos llegarán a Laminar como royalties. Entonces, al final, bueno, como si suele decir, te puedes poner en modo guerra y con eso pues puedes llegar a mantener la empresa. Otros proyectos como esta de neurodegeneración que están detrás, la verdad es que hay opciones enormes que podemos hacer a futuro, pero bueno, que el riesgo lógicamente cada día es menor y eso es lo que también hay que tener en cuenta a la hora de apostar por un proyecto como el de Laminar, ¿no? De hecho, una empresa que tenga o un producto que tenga un fast track, una designación de fast track, tiene aproximadamente un 80% de probabilidades de llegar al mercado, lo cual es bastante. Y viendo cómo se está desarrollando el estudio clínico, no nos cabe ahora en la cabeza que puedan ir mal las cosas. Pero bueno, siempre hay que contar con la incertidumbre, con un nivel de incertidumbre, porque hasta que no esté aprobado no podremos tener pues, la respuesta definitiva de las agencias. De hecho, en el ecosistema de la biotecnología creo que es muy raro poder hablar de unos porcentajes de éxito tan altos y bueno, eso lógicamente también aporta un mayor valor a la compañía. Muchas gracias a los 3 por vuestra respuesta. Ahora voy a pasar a Adrián, porque has mencionado un poquito en tu presentación cómo está el tema de los ensayos clínicos en los productos de Laminar, pero quería que nos dieras un poquito más de detalles, si no te importa. Bueno, primero vamos a separar lo que son los productos. O sea, Laminar tiene muchos productos y tenemos productos de desarrollo interno, es decir, que nosotros seguimos haciendo el desarrollo, que sería una parte, y luego los productos que tenemos licenciados. Pablo ya ha comentado que tenemos 2 productos licenciados, la AM182 y la AM181 para dolor neuropático y para Alzheimer.
como ha comentado Paula, normalmente los productos no van superando fases, la mayoría de los productos en investigación. Sin embargo, de momento, todos los productos desarrollados por Laminar han pasado todas las fases a las que se han enfrentado y han llegado todos actualmente a fase 2, es decir, que han demostrado ya, primero, prueba de concepto, segundo, han demostrado que son seguros y tercero, han demostrado algún tipo de actividad o respuesta clínica. Con esos datos, en 3 productos diferentes, que ya tenemos 2 sublicenciados y uno nosotros, vamos a ir a fases 3 en los otros 2 productos con las otras farmacéuticas que nos están desarrollando y obtendremos comercialización en 4 o 5 años, esperamos. Y con nuestro producto esperamos ya llegar a comercialización el año que viene. Esperamos tener resultados preliminares a finales del 2023. Y luego tenemos otros productos que están in-house, que son nuestros, que son desarrollos propios, que están en estadios que van a empezar en estudios en humanos el año que viene. ¿Qué 2 productos principalmente? Un producto para neurodegeneración, para enfermedades neurodegenerativas, y otro producto para enfermedades virales, es decir, un antiviral. Esos productos, es más, el ensayo clínico para virus ya ha sido aprobado para realizarse por la Agencia Española del Medicamento y estamos pendientes, y esto es así, de financiación. Este es el mundo en el que estamos. Tenemos cosas que sabemos que pueden funcionar, que ya están aprobadas por las agencias, pero por falta de financiación no podemos seguir con el desarrollo clínico. Y eso es por lo que estamos buscando dinero ahora, única y exclusivamente para poder llevar esto hasta el punto en que los pacientes de forma normal, fuera un ensayo clínico, en su vida diaria, lo puedan estar tomando. Muchas gracias, Adrián. Voy a pasar de nuevo a Paula, a ver si nos puede contar un poquito cuál es el futuro tecnológico de la compañía. Bueno, pues cojo perfectamente el testigo que me ha dejado Adrián, porque precisamente el futuro de la compañía es ese, ¿no? El desarrollo de todo el pipeline que tiene Laminar. Una de las mayores fuerzas que tiene la compañía es precisamente que no es una empresa monoproducto. Tenemos un producto muy avanzado, que es el LAM 561, pero detrás hay toda una batería de productos en distintos estadios de desarrollo que van a permitir que la empresa vaya pues, aportando nuevos productos al mercado para áreas terapéuticas muy, muy distintas. La meliterapia tiene esta capacidad, ¿no? Esta tecnología que hemos desarrollado en Laminar permite abarcar diferentes patologías. Tenemos un producto, por ejemplo, en dolor neuropático, que es el que tenemos licenciado a la compañía Neurofix. Tenemos otros productos en oncología, en unos estadios de desarrollo más preliminares. Tenemos un producto muy prometedor en el área del Alzheimer, que ya está finalizando la preclínica regulatoria y esperamos que durante este año podamos solicitar la autorización para iniciar los primeros estudios en humanos de fase 1. Como comentaba Adrián, también tenemos un producto muy avanzado en enfermedades infecciosas, que de hecho ya estaría autorizado para poder iniciar esos ensayos clínicos, pero además tenemos un departamento en el que se está investigando esta capacidad de desarrollo de moléculas en el área antiinfectiva, no solo a nivel de virus, sino también en el ámbito de las bacterias. Como estaba muy, muy patente justo antes de que llegara el COVID, un gran problema actual de la sociedad es el creciente aumento de las resistencias a antibióticos, lo que hace que sea muy necesario desarrollar nuevos productos con nuevas estrategias para poder atacar a estos microorganismos. Laminar tiene un departamento dedicado a esto. Otros productos que tenemos en nuestro portafolio, pues por ejemplo el LAMP11, que es otro producto oncológico que se encuentra en fases de desarrollo pues, más iniciales, ¿no? Más de investigación y desarrollo. Todos estos productos garantizan un futuro en la compañía que una vez que pueda tener fondos para impulsarlos, pues seguirá trabajando en esta dirección. Y como comentaba Adrián, bueno, nuestra tecnología tiene un potencial de éxito muy elevado. El hecho de que ya 3 productos hayan pasado por distintas fases clínicas y las hayan superado es un ratio de éxito altísimo y no tenemos ningún motivo para pensar que no va a ser así con las demás moléculas que tenemos en nuestro pipeline.
Muchas gracias, Paula. Vamos a terminar con la última pregunta, y esta pregunta va a ser para David, para que nos dé un poquito más de información sobre cuándo termina la ronda de ampliación Vale, que sí, tenemos abierta y cuál será la siguiente. Vale, un poco para volver un poco a comentarlo. La ronda termina a finales de año, es decir, quedan 15 días. El precio de las acciones es a 4,40 y hay un precio especial a 3,79 para inversiones superiores a 6.000 euros. ¿Vale? Lo que comentaba también previamente, habrá una nueva ronda con casi toda seguridad a partir del probablemente febrero de este año que viene, pero el precio será más elevado, y más elevado por muchos motivos. El fast track que hemos comentado, que hemos conseguido financiación este año por 6 millones de euros, bueno, y puede entrar más, lógicamente, en los próximos días. Ahora veo aquí que alguno comenta si será Capital Cell o no. Pues es posible que con Capital Cell, ojalá podamos hacer la ronda con ellos también, porque siempre nos ayuda. ¿Por qué no? Muchas más cosas. Los estudios, claro, lógicamente, tanto Neurofis como Ability Pharma están en fase 2. Eso ayuda muchísimo. Hay una serie de cosas que realmente hacen que estemos cada día más cerca, y por lo tanto, pues es un momento perfecto para entrar en la compañía, ¿no? Entonces, pues bueno, pues os animamos a todos a que deis esa aportación. Cada día estamos más cerca. Estimamos ahora mismo que falta unos 16 millones de euros para que el medicamento esté a disposición de los pacientes. Parece una cantidad muy elevada, pero lo cierto es que solamente con el hecho de que llegues a un acuerdo con una farmacéutica, y esto puede con casi toda seguridad sucederá el año que viene, en el 2023, ya puedes llegar solamente con ese acuerdo, ese primer pago que te realiza la farmacéutica, cubres esa cantidad de largo. Entonces, cuanto más lejos estemos, más hacia el 2023 finales estemos, esa cantidad será muy superior. Por lo tanto, todo lo que invirtamos ahora como accionistas o a través de otros medios, por ejemplo, hoy os ha entrado un proyecto europeo que hemos hecho en Italia, que con una colaboración, y nos ha entrado una cantidad de dinero, justamente ha entrado hoy. Pues todo ese tipo de cosas que nos están entrando nos hacen que cada día estemos más cerca de llegar al final, ¿no? Entonces os animamos a que realmente pues sigáis apostando por este proyecto ganador, que todos realmente confiamos en que va a ser un punto de inflexión. Que dejemos atrás esta sensación que tenemos en este país de que somos inferiores a los países del norte, ya sea Suiza, ya sea Alemania, ya sea Inglaterra, ya sea Estados Unidos, ya sea China, porque realmente somos la cuarta potencia en creación de ciencia y somos la número 20 en transferencia de esa ciencia en medicamentos. Que a ver si conseguimos cambiar un poco y pues podemos ser realmente tan buenos como somos en crear ciencia. Tenemos unos investigadores extraordinarios en España y hay que seguir potenciando esto. Entonces, al final, y Laminar Pharma, el 50% de sus empleados son doctores en biología, adiciones en medicina. Hay un potencial detrás increíble. Luego, la pasión que todos le ponemos aquí, yo creo que también hay que valorarla. Tenemos un equipo que realmente es alucinante. Yo creo que todos estamos de acuerdo en ello. Lógicamente guiados por Pablo, que es una bellísima persona, pero aparte nos sabe llevar a todos en volandas, y tenemos que seguir y llegaremos, y cuanto antes llegaremos, antes le daremos el medicamento a los pacientes, y yo creo que al final esto es lo que todos queremos, ¿no? Muchas gracias, David. Pues sin más dilación, vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas que nos plantean los que están asistiendo a la reunión. La primera que tenemos, nos dicen que qué dilución creemos que se producirá en la siguiente ronda de inflación. Bueno, yo creo que esta es más para mí. A ver, en esta ronda que estamos ahora mismo se ha planteado una dilución de un 20%, pues yo creo que en la siguiente ronda puedan dar una cantidad algo inferior, igual un 15% de dilución podría llegar a ser, si entran los millones que hagan falta para acabar la ronda, ¿no? De todas maneras, hay que tener en cuenta que una ronda de ampliación de capital se abre y tiene un periodo establecido, pero en el momento en el que las circunstancias llega una inversión potente, que le estamos también esperando que pueda suceder en cualquier momento, una inversión de estas que realmente te cierra una ronda, puede ser cerrada en cualquier momento, ¿vale? Sí que respetamos el periodo de suscripción preferente, porque lógicamente todos los socios de la casa tienen derecho a poder aportar lo que le corresponde en la nueva ronda, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Yo calculo que un 15-20% puede ser un porcentaje realista de dilución en caso de que entre toda la cantidad. Sí, estamos hablando de que de aquí hasta que lleguemos al mercado, la dilución global de las diferentes rondas que vayamos haciendo estaría en ese porcentaje máximo. Es decir, no va a ser una gran dilución porque tampoco hacen falta unos fondos ilimitados. O sea, es una cantidad
que, como decía David, es asequible, no es excesiva y que nos va a suponer pues, una dilución global desde este momento hasta que lleguemos al mercado de un 15 o un 20%. Una vez lleguemos a ese punto, esperamos no necesitar mayor inversión y a partir de ese momento pues la dilución será escasa. Y bueno, también hay que tener en cuenta que además estamos todos apostando por una empresa en la que el accionariado pues es nacional, entre lo que sería el board, que al final representa el 70% del accionariado. Realmente el objetivo es que esto se convierta, pase al siguiente paso de biotecnológica a empresa farmacéutica, pero realmente pensando con la clarísima finalidad de ayudar a gente. No es todo económico. Hay una parte fundamental que es que la parte de que lleguen los pacientes, los medicamentos, al final repercutirá económicamente en todos nosotros, ¿no? Como accionistas que somos. Pero bueno, yo creo que esa visión a largo plazo de que realmente ayudar al máximo número de personas posibles, creo que hay que tenerla también en cuenta. Muchas gracias, David. Es algo que ya has comentado anteriormente, pero bueno, vamos a recapitular un poquito, pero nos preguntan también que por qué hace cuestión de un año y algo la estrategia de Laminar es salir en bolsa y eso ha cambiado en los últimos meses. ¿Y Vale. por qué se están contemplando otras opciones, como ha mencionado Adrián? Solo voy a decir una cosa, que lo que yo he comentado es que tenemos estrategias abiertas, no quiere decir que sean excluyentes. Es más, la salida a bolsa es independiente de cualquier otra estrategia comercial que se quiera hacer de capitalización. Exacto. Sí, a ver, la salida a bolsa es una de las opciones o la opción preferencial de Laminar, siempre lo ha sido. Pero es eso, al final hay que ver también cuándo es el momento idóneo para hacerlo y si cuando llegue el momento idóneo para hacerlo realmente es lo más interesante para la compañía y para todos los que estamos en la compañía. Todos los que estamos aquí somos accionistas, o la gran mayoría somos accionistas, y realmente todos no queremos perder valoración o queremos que realmente nos llegue otras opciones por detrás que, bueno, pues al final te haga perder ese empuje que tenemos en esta compañía para ayudar a mucha gente, ¿no? Entonces, pero realmente es el objetivo. Y lo que he comentado, primero llegó el COVID, luego ha sido lo de Ucrania, que la verdad que lo de Ucrania era totalmente inesperado. Tuvimos reuniones, pero al punto en el que estábamos, sobre todo en febrero, a mediados de febrero, muy, muy interesante. Y la verdad es que ese punto parece que vuelve otra vez a acercarse. Ya veremos, ojalá no pase otra desgracia de estas, pero bueno, estamos realmente con ese camino. Vale, pues vamos a continuar con otra pregunta que nos hacen, y es que ¿cuál es el cash burn rate actual de Laminar? Ya que, como hemos mencionado, una nueva ampliación de capital en 2023, pues El cash burn. Sí, perdón, es que no te he entendido. Actualmente aproximadamente gastamos unos 500.000 euros al mes de tesorería. Básicamente 95% es para financiar el I+D, medicación y estudios clínicos. Y la verdad es que es una cantidad que nos encontramos muy tranquilos porque realmente nos permite ir a un ritmo medio sin tener que ir ni muy despacio ni muy rápido, pero es verdad que si consiguiéramos una financiación mayor, un importe potente ahora, podríamos acelerar algunos procesos que nos darían mayor valor en la empresa. Esos 16 millones que estimamos que nos hace falta para llevar el medicamento a los pacientes es una cantidad que engloba una serie dar una forma bastante aceptable a la serie de valor. Pero si consiguiéramos ponerle algún millón más, ya sea a través de subvenciones o un fondo de deuda, cualquier tipo de cosa, haríamos que el dossier igual pasara realmente el medicamento de valer una cantidad a una cantidad más 20.000 euros más, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo también muy presente a la hora de ver el coste-beneficio de las operaciones. Yo puedo responder esta de la valoración de las acciones. Cuando... Eso más tarde es como... Vale. También nos preguntaban anteriormente si cuando hablamos de la salida a bolsa nos referimos a la bolsa española o en Estados Unidos. Bueno, ahí tenemos un par de plazas que estamos sopesando en estos momentos. Estados Unidos no es, digamos, nuestra primera opción. Básicamente estamos sopesando cuándo, con quién vamos y en qué plaza salimos. Para salir, pues lo que queremos es hacer una salida que no sea una salida en falso, en la que esté respaldada
por bancos que aporten cantidades importantes, de manera que garanticen una salida muy potente, y estamos valorando, por una parte, el BM Growth, el español, y el Euronext, de manera que en función de digamos, la disposición de los bancos y las cuantías que vayan a aportar a esta ronda, finalmente nos decantaremos por uno u otro sitio. Es verdad que también está en digamos, en nuestra mente hacer un segundo listado, un listing dual en Estados Unidos, en algún mercado tecnológico, pero sería posteriori. En todo caso, pues el momento en el que lo haríamos, si las cosas se alinean más o menos bien, que parece que van en esa dirección, sería durante la segunda mitad del año 2023. Eso, pues obviamente, si toma fuerza, pues va a hacer que si los bancos nos apoyan y salimos con casi todo el papel vendido, pues lo que vamos a tener al final es que el valor de las acciones teóricamente tendrían que subir, aunque no puedes garantizarlo porque esto es una incógnita. Pero en líneas generales, el valor de la empresa pues empieza, digamos, con unas acciones a un valor muy bajo, y a medida que se van pasando fases preclínicas, fases clínicas y estudios, pues el valor de la empresa, a medida que te acercas al final, va creciendo. Este es lo habitual. Por eso, al principio las acciones valían 1 céntimo, ahora valen 3,79 o acabarán valiendo 4,40 para según qué tipo de inversión. Y dentro de unos años, pues esperamos que valga mucho más, que es lo que daría, pues no solamente atractivo, sino bueno, una liquidez muy grande a todos los socios. Muchas gracias, Pablo. Otra de las preguntas que nos plantean es que, según el plan estratégico que presentamos, esperamos unas ventas del LAM 561 de 30 millones para el 2023. ¿Pensáis que sigue siendo factible a día de hoy? A ver, es que las ventas del los 30 millones del 2023 no se refieren a ventas del medicamento, lógicamente. Lo que se refiere es que esperamos que exista esa licencia, ese acuerdo de licencia con una farmacéutica, y te puedan poner una cantidad similar a esos 30 millones de euros. Entonces, bueno, de hecho hemos puesto 20 millones de euros, y luego la parte del I+D que se activa, entonces se genera una serie como de ingresos, ¿vale? Contablemente aparecen 30 millones porque son 20 más 10, vamos a ponerlo así, ¿vale? Y estamos siendo 20 millones de acuerdo de licencia para un producto que, si comparamos con lo que es actualmente, el medicamento actual, la temozolomida, vendía, cuando estaba bajo patente hace más de 10 años, vendía más de 1.000 millones de dólares al año. Un medicamento que todavía se sigue usando ahora mismo, después de haber acabado la patente, que aumenta la esperanza de vida en 10 semanas. Lo estamos comparando con uno que estimamos que puede aumentar la esperanza de vida mucho más. No sabemos hasta dónde, pero desde luego, y que puede ser tomado desde que está diagnosticado hasta que el paciente le progresa la enfermedad, le vuelve a crecer el tumor. Entonces, realmente, esos 1.000 millones los estimamos como muy prudentemente. También los medicamentos oncológicos han subido de precio en los últimos años, no tenemos efectos secundarios, el glioblastoma es la versión más agresiva de los gliomas, por lo tanto, a ver, hay una serie de circunstancias que te dan a entender que las ventas de 1.000 millones del producto es muy, muy, muy prudente. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta para ti, David. Yo creo. Puede acabar sin boca, aquello. Nos preguntan Hoy también eres el protagonista, David. Hoy soy el protagonista. Nos preguntan también qué volumen estimamos que tendrá la ronda de ampliación que se va a producir el año que viene. A ver, dependerá mucho de cómo quedamos en esta ronda, pero bueno, así a bote pronto diría que igual la nueva ronda pues son unos 15 millones de euros, la nueva ronda que se abre, igual puede ser algo menos. También es que en este momento se está moviendo muchas operaciones. Si alguna de esas cuaja, porque realmente ven que el siguiente precio va a ser más elevado, pues puede ser menos cantidad. Ahí vamos un poco a ver en función de cómo sucede, ¿no? Pero siempre estamos buscando, ya en las últimas rondas, estamos buscando todo lo necesario para llegar al final. No queremos poner una ronda, que otra estrategia que podríamos haber hecho es, buscamos cada año 5 millones. Vale. Y así te diluyes porque el siguiente precio es más alto y el siguiente precio es más alto. Pero queremos llegar, y cuanto antes lleguemos, a más personas vamos a ayudar. Entonces, al final, realmente ese es el objetivo. Ya tendremos, me da igual ganar 100 millones que 150 o que 125, o mejor dicho, ganar 1.000 millones o ganar 1.100 o ganar 900.
Entonces hay que verlo así, hay que pensar que cuanto antes lleguemos, mejor. Entonces ese es un poco el objetivo. Sí, quiero decir que ya no es solo una cuestión de llegar antes o después, es de qué porcentaje del mercado o qué penetrancia, qué velocidad de penetrancia vas a tener dentro de ese uso. Claro, ¿por qué pedimos tanto dinero ahora cuando podíamos pedir ahora tanto y luego pedir más? Porque si el dinero entra ahora, todas las actividades de prelanzamiento, de análisis, etcétera, etcétera, las podemos hacer y no solo penetrar el mercado más profundamente y más rápido, sino conseguir mejor valor por unidad de producto en la negociación con los pagadores, que son los gobiernos o las aseguradoras. Muchas gracias a los dos por la respuesta. También nos preguntan qué porcentaje se estima darle dividendos a los accionistas si salimos a bolsa y la 561 pues, consigue llegar al mercado. A ver, no es una pregunta fácil porque al final es poner un poco demasiado el globo, ¿no? A ver, la intención de la compañía es pagar dividendos que realmente sean, sobre todo a valoraciones de ahora, porque la valoración de ahora de 86 millones de euros, estimamos que en 3 años puede superar los 1.000 millones. Pero no lo decimos porque me lo acabo de inventar. No, es que hay comparables, hay compañías que situaciones parecidas a la nuestra, a los 3 años ha entrado un inversor potente, ha puesto esa cantidad que falta de dinero y a los 3 años ha salido o se ha vendido o ha salido al parque y vale 2.000 millones de dólares, ¿no? Nosotros somos muy prudentes, hablamos de 86 a 1.000, aunque podría ser más, podría ser menos también, por supuesto, pero realmente es un momento en el que el escalonado, cuando realmente se dispara la valoración es ahora. También porque en ese tipo de proyectos, cuando valoras una empresa, tienes una tasa de descuento elevadísima, en este caso se suele valorar un 20%, entonces y luego asumimos unos riesgos a la hora de valorar una empresa. Todo eso seguimos manteniéndolo internamente como muy alto para evitar que la valoración se nos dispare, pero realmente el mercado puede realmente ver que esto realmente vale mucho más de lo que tenemos ahora mismo en la valoración. ¿Pero qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? La podemos contestar. ¿Pero qué porcentaje? A ver, al final es eso. Si conseguimos tener unos importes que cubran en 2 o 3 años, vamos a pensar que los dividendos se pueden pagar en 2025, 2026, en ese rango. Si somos capaces de pagar unas cantidades que en 2 o 3 años o en un año, depende cómo sea también el acuerdo de licencia con las farmacéuticas, y podemos pagar todo lo que ha invertido hasta ahora los accionistas en un año o en 2 años, eso sería una cantidad que realmente cualquiera diría, me ha salido la inversión ya gratis, entre comillas, y tengo mis acciones para poder seguir a futuro con ellas, ¿no? Y seguir teniendo mis dividendos. Entonces, bueno, eso es un poco lo que es el juego de una compañía de biotech. Si un proyecto se cayera, pues lógicamente pues perderías esa parte, pero en el caso de Laminar, al tener tantísimos proyectos abiertos y tener a Neurofeasibility, que nos pagarían también dividendos, bueno, royalties en nuestro caso, pues realmente es que tenemos muchas vías de dónde sacar para poder invertir, dárselo a los accionistas. Y luego un punto muy importante, que también es el cambio de paradigma que también queremos dar y creemos que Laminar es perfecto para ello. Si tú ahora mismo somos en la compañía más de 1.700 accionistas y siguen entrando cada día nuevos accionistas pequeños se van a convertir en accionistas medianos, los medianos en grandes, los grandes en gigantes y los que ya son gigantes, pues extremadamente grandes, ¿no? Y toda esa gente, cuando ve un éxito positivo en el mundo biotecnológico, va a querer apoyar nuevos proyectos. Y eso es fundamental. La visión que tenemos también en la casa, dentro de 5 años, dentro de que se pueda, es ir a esos cajones de las universidades y mirar en qué podemos ayudaros, ¿no? También, aparte de todo lo que tenemos en casa, que tenemos mucho, existen otros proyectos que estaríamos encantados de poder ayudar, con cantidades igual, más pequeñas inicialmente, pero realmente darles la oportunidad de poder desarrollar y ver si tienen potencial. Entonces, hay un abanico tan grande de posibilidades que realmente, bueno, pues hay que verlo. Otra de las preguntas que nos hacen es que hemos comentado que hemos estado en conversaciones con farmacéuticas, si tenemos alguna impresión de sus respuestas y si crees que invertirán en la empresa. Bueno, hay dos tipos de negociaciones que puedes tener con las farmacéuticas, que sería de licencia o de inversión o merging acquisition.
Actualmente estamos más principalmente estratégicamente orientados con las farmacéuticas a buscar licencias, aunque estamos abiertos a inversiones suyas. Hemos estado en BioEurope y en Leipzig, es el congreso más importante que hay en Europa para inversiones en el mundo de salud. Hemos estado allí, hemos tenido más de 40 reuniones con diferentes farmacéuticas y fondos internacionales. De ellas, actualmente 33 siguen adelante, si no me equivoco, 30, algo más. Siguen adelante, se han firmado acuerdos de confidencialidad, se están evaluando los desarrollos y esperamos que para el año que viene, esperando más bien pronto del año que viene que después, tengamos idealmente algún deal parcial o regional de alguna región que eso nos permita financiar el resto de la investigación, probablemente si esto ocurre sin tener que buscar una nueva capitalización o una nueva dilución. Si conseguimos un acuerdo con una farmacéutica de licencia que nos cubra los costes necesarios para el desarrollo, que es bastante probable, se han firmado acuerdos en China solo por la región de China en el último año por más de 20 millones de euros de upfront payment, con lo cual no nos parece difícil. Si cualquiera de estas cosas ocurriese, probablemente ya no habría que entrar a diluirse más. Hay que entender que esto es un proceso largo, de manera que no es simplemente entrar en contacto con ellos y automáticamente cerrar. Ese es el motivo por el cual vamos avanzando poquito a poco y no vamos publicitando esto, porque realmente hasta que no haya nada cerrado, nada en firme, no queremos movilizarlo. Entonces, Yo solo voy a decir que todas las charlas que dábamos en BioEurope empezaban de una manera. No solo tenemos el mejor producto de BioEurope, tenemos el mejor sitio donde ir a hacer negocios, que es Mallorca. Cuando terminábamos la reunión con cada uno de los inversores, yo les decía, a que lo que os dije al principio es verdad y tenemos el mejor producto ahora en BioEurope, y nadie fue capaz de decir que no, al contrario, todo el mundo nos dio la razón. Luego hay que tener en cuenta que un punto de inflexión muy importante en las negociaciones con estas farmacéuticas que están avanzando va a ser el alcanzar el hito de los 45 pacientes reclutados que necesitamos para hacer ese seguimiento de 12 meses y poder hacer el interim análisis. En el momento en el que tengamos reclutados estos 45 pacientes, estamos seguros de que estas negociaciones van a avanzar de una forma mucho más rápida. Y bueno, tener en cuenta lo mismo, que si entra el dinero por licencia, probablemente no sea necesario seguir diluyendo acciones, pero que si entra el dinero por acciones, lo probable es que no licenciemos hasta dentro de más tarde, porque tendremos mejores cartas de negociación en un acuerdo con una Big Pharma. O sea, al final por eso digo que es un open-ended strategy, que depende un poco de qué sea lo más interesante para los inversores que estén en ese momento en lámina. Pues otro asistente nos pregunta, que nos dice que acudió a una ampliación de capital y pagó 3,78 euros por acción, pero luego se enteró de que el valor nominal de la acción era de 0 céntimo. Sí. A ver, sus acciones valen 3,79 cuando las compró, y o sea, si compró, no pone el número de acciones, pero 2.000 euros. 2.000 euros, el número que sean de acciones, le corresponden las acciones al valor. O sea, si es decir, si a voto pronto, que serían, no sé, 2.000 euros, ahora no me sale el número, 600 acciones más o menos aproximadamente. Pues hoy igual valen a 4,40, pues igual son 2.500 euros. Es lo que valen sus acciones. No, sus acciones no valen 5,27 euros, que es lo que pone en el mensaje. No, él lo que se refiere es que como el valor nominal es 0,01, él invirtió 2.000 euros, pero el valor a 0,01 de esas acciones es 5,27. Pero no es el valor, el valor no es ese, el valor es el valor más prima. Serían los 2.500 que comentaba David hace un momento. O sea, tendría ya un beneficio de 2.000 a 2.500 con respecto a la ronda anterior, ¿no? Entonces, a veces ahí genera un poco de dudas, pero todas las compañías tienen un valor de lo que es la cuenta de capital y luego la prima de emisión, ¿vale? Y todas ese capital es muy bajito y la prima de emisión es muy alta. Entonces, que es más una... No se entiende, pero realmente tú estás comprando acciones que realmente esa valoración de 80, en ese momento de 70 o 80 millones eran. Entonces, cuando valga la compañía 1.000 millones, pues estos 2.000 euros pues serán 20.000 o 25.000 euros, ¿vale? Hablando un poco así a nivel un poco grandes números. Que no es lo que parece en ese punto, pero que es un poco lioso, pero que funciona así. Para que tenga claro más o menos que si llegamos a mercado, el valor por acción será de aproximadamente 20 euros.
sí. O más, O como más. mínimo. Eso, o 30 o 40, depende de que realmente cómo vaya el proyecto, ¿no? Pues también nos preguntan que en el caso de la nueva ronda de financiación, los accionistas que ya son parte de la familia de Laminar tendrán un precio inferior. Pues sí, Sí. desde luego. A ver, lo que hicimos en esta última ronda es, hemos puesto una ronda en el que durante el periodo de suscripción preferente, con el número de acciones que disponías, el porcentaje que se incrementaba, tú podías adquirirlas al precio barato, vamos a ponerlo así, ¿no? Al precio reducido. Lo hicimos precisamente, lo hicimos adrede, porque lo que más queremos valorar es a la gente que está en la casa. Muchos lleváis muchísimos años apostando por esta compañía y realmente es una forma, igual modesta, pero es una forma de realmente reconocer que estáis todos ahí, que estamos todos ahí. Entonces es un momento, especialmente el primer mes del derecho preferente, el poder acudir con vuestro derecho, pues creo que es especialmente razonable y haremos lo mismo en esta ronda nueva que abriremos en febrero, porque al final es que es pensando realmente en agradecer ese esfuerzo que ya lleváis hecho muchos años. Otro de los comentarios que nos hacen es que, bueno, nos aconsejan que deberíamos publicitar los éxitos conseguidos, dado que el hito del Fast Track solamente salió en los medios de comunicación locales y no salió en la prensa nacional. ¿Tenéis algún comentario? A ver, yo lo primero que decir que el hito de un Fast Track es una cosa que normalmente es extremadamente importante para cualquier empresa. Normalmente, yo lo he estado mirando, no hay ninguna empresa con Fast Track que venga a menos de 200 millones de dólares ahora mismo. ¿Qué ha ocurrido? Que no somos los dueños de los periódicos. Nosotros mandamos la nota de prensa y los periodistas deciden si no o si captan esto. Hemos cambiado nuestra estrategia, últimamente la estamos mejorando, incorporando nuevo know-how, nuevo equipo. Nuevo equipo, sí. Y la verdad, por ejemplo, hemos publicado la noticia de los 6 millones de euros y ha salido publicada hasta en la revista Forbes. O sea, realmente porque realmente vemos que había un problema de comunicación y es que no entendíamos muy bien por qué, porque es que dices, o sea, consigues un fast track. Sí que con el Orphan Drug el año pasado que nos dieron en Estados Unidos, sí que salimos publicado, por ejemplo, en 5 días. Pero realmente, es decir, tienes un paso más que te da una potencialidad extra, no sé, que es como realmente cuando fuimos, en este caso fuimos Adrián y yo al Bio Europe, en Leipzig, en Alemania, realmente no fuimos previsores y nos pusimos abiertos a reuniones todas las horas y nos encontramos a los 2 días que todas las reuniones estaban ocupadas y no teníamos ni para comer. Entonces es como allí la gente entendió, lógicamente, farmacéutica, entendió lo que es un fast track, pero la prensa española no entiende lo que es un fast track. Entonces eso es un Yo quería ir un poco por ahí, porque no es algo que en el mercado o en la biotecnológica española sea muy conocido, de manera que una ronda de ampliación de capital, ahora voy a usar el término que usaría nuestra directora de comunicación, la puedes colocar con más facilidad dentro de lo que cabe, porque hay medios especializados que sí que entienden lo que es una ampliación de capital, que sí que entienden el hecho de que hayamos conseguido captar 6 millones en un año, así está siendo un granito para nosotros. Pero lo del fast track es como algo un poco más ambiguo o más etéreo, mejor dicho. Y el hecho de que la FDA, nosotros tengamos una carta diciendo que estamos aprobados, pero no haya ningún listing, ninguna lista donde esto se publique oficialmente, también hace que sea como un poco más difícil para seguir para la gente no especializada. Por ello, en un congreso de biotecnológicas o de farmacéuticas, todo el mundo ya lo sabía sin que nosotros lo hubiéramos publicitado, pero en la prensa generalista, especializada a lo mejor de industria o convencional, no se vio reflejado lamentablemente. Y como dice David, hemos iniciado cambios en este tipo de estrategia para ver si tenemos una mayor visibilidad, porque sí que es algo que hemos visto que nos falta. Que bueno, esos cambios ya han tenido éxito, como se puede ver en que la noticia de los 6 millones de euros ha salido en muchísimos medios. En muchísimos medios. Sí. O sea, estamos muy contentos por eso. Error identificado, igual que has identificado tú, error solucionado. No nos vuelve a pasar. Está claro. Muy bien. Vale, también nos pregunta que con los hitos conseguidos y el pipeline descrito, ¿tiene sentido la salida a bolsa sola si es para captar capital y con una valoración muy superior? Bueno, en principio la idea que tenemos es negociar las aportaciones
antes de la salida a bolsa. Es decir, que si vamos a por ejemplo, 10 millones, por dar una cifra redonda, pues tener prácticamente esos 10 millones, y hay inversores que prefieren el formato de bolsa para hacer la inversión. Es decir, hay inversores que aportarían cantidades de varios millones que solo lo hacen en el contexto de una salida a bolsa. De esa manera lo que conseguimos es que casi todas las acciones estén vendidas ya antes de realizar esa salida, y aparte del valor que puede tener la compañía en ese momento, que esperamos que sea un poquito mayor, pues eso puede potenciar todavía y hacer que suba más la valoración de la empresa. Vale, la siguiente pregunta, que sería si tenemos algún fondo o subvención público, pues fíjate por dónde creo que Teresa es la mejor persona para explicar esto. A contestar yo, bueno, no sé si os acordáis, pero soy la gestora de proyectos de Laminar, y precisamente me encargo de llevar todo el tema de subvenciones públicas de las que disfruta Laminar, y realmente es uno de los motivos por los que hemos podido desarrollar toda la investigación básica que tiene actualmente Laminar. Llevamos pues 15 años tirando de estas subvenciones públicas, y de hecho hemos conseguido pues tanto proyectos de colaboración con otras entidades como proyectos que se han concedido a nuestros investigadores, o directamente un proyecto único de Laminar, pues hasta 15 millones de euros que estuvimos calculando el otro día, y que nos han ayudado mucho pues a desarrollar toda la parte que realmente con el tema de, pues ahora mismo con la inversión que recibimos se está dedicando mucho más a la parte de ensayos clínicos, y la parte de investigación pues es la que se ve más resentida, y nos está permitiendo desarrollarla por todo el momento. De hecho, bueno, este año tenemos varias aplicaciones Sí. en marcha, algún proyecto ya concedido y algún proyecto europeo pendiente de confirmación, pero bueno, parece que el año 2022 está acabando muy bien para nosotros en términos de proyectos. Nos han concedido un proyecto de colaboración con la Universidad de León y una empresa de Castilla y León. Tenemos un europeo en coordinación con empresas italianas, y tenemos otro ahí pendiente de confirmación, y esperemos que el año 2023 pues, nos vaya igual de bien en vamos enlazando proyectos para poder tirar de la investigación. Y esto hemos de pensar una cosa, que además del hecho de la financiación, es una validación hacia nuestra tecnología muy potente, porque como han comentado, gran parte de estos proyectos que tenemos son colaboraciones que hacemos con otras empresas o instituciones en base a nuestra tecnología y en base a nuestras capacidades para identificar nuevos medicamentos. Con lo cual, en este aspecto... Además pasan revisión de un comité evaluador de expertos en el área, y bueno, normalmente cuando te lo conceden es porque las evidencias que tú aportas y la información que proporcionas para dicha evaluación pues soporta perfectamente los milestones o los hitos que te propones, y bueno, Laminar siempre ha podido justificar perfectamente todos estos proyectos que ha ido consiguiendo a lo largo de los años, y eso también hace que nos lo sigan concediendo año tras año. Vale, todas las preguntas que nos hacen por aquí es la ampliación del número de hospitales. De ensayos. Nos preguntan de por qué no hay más hospitales en España. Bueno, primero, España es el país que más centros tiene. ¿Por qué no se abren más? Primero, porque lo que se hace es un proceso de selección de hospitales en el que se les manda a los hospitales un cuestionario que tienen que rellenar, y solo se les incluye si cumplen todas las necesidades de calidad y recursos necesarios para poder hacer el ensayo clínico. Hay algunos hospitales que no tienen algunos de los servicios o algunas de las necesidades que van a necesitar estos pacientes en el ensayo clínico, y por tanto no pueden participar. Otros centros simplemente es porque a lo mejor no tienen el volumen de pacientes suficientes como para que sea, por desgracia, al final estamos hablando a mí no me gusta nada porque se habla de rentabilidad sobre salud, pero no acaba siendo rentable abrir ensayos clínicos porque es muy caro tener un centro abierto. Y luego, con respecto al problema de que, obviamente, si no tienes uno en tu zona, creo que cubrimos casi todo el territorio español a menos de 50 minutos, o bueno, creo que hay un sitio que no, pero vamos, que más o menos a 1 hora de distancia ya estás en zona, en área terapéutica de ese sitio. Debido a que es un ensayo clínico, no debería haber problemas
para ir a otro hospital a que te traten. Es más, en el otro hospital van a estar encantados, porque el hospital cobra por los ensayos clínicos. Entonces, ningún médico va a enfadarse si le viene un paciente de otro hospital o de otro médico a tratarse por un ensayo clínico. A lo de tu familiar, por encima de todo, o tu amigo, lo siento un montón que, primero, que le han diagnosticado esto, y espero realmente que el tratamiento que esté recibiendo le sirva y le ayude. Bueno, nos preguntan también si existe la posibilidad de que seamos comprados por una Big Pharma. Sí, es una de las posibilidades. Desde luego se valoraría, llegado el momento, si se va a ir por esta vía o se va a ir por la otra vía de desarrollar el producto y dar licencia. Dar licencia quiere decir que Laminar sigue desarrollando otros productos, haciendo nuevos productos, aumentando el portafolio y aumentando el valor de la empresa. De todas maneras, como he dicho, esto se valoraría. Si en un momento determinado viene alguien y pone encima de la mesa lo que usualmente se pone para este tipo de empresas que tienen productos ya tan avanzados, estaríamos hablando de entre 2.000, 4.000 millones de euros. Obviamente eso sería multiplicar por 20, 30, 40 el valor de las acciones que han comprado los inversores, y obviamente lo consultaríamos, hablaríamos con los inversores y antes de tomar una decisión. En cualquier caso, tanto una opción como la otra pienso que son buenas. El hecho de vender y desarrollar productos a corto plazo, a nivel cortoplacista, igual es un poco peor que la opción de vender la empresa, pero a largo plazo la opción de continuar con desarrollos y licenciar o desarrollarlos nosotros mismos, producirlos y venderlos, es una opción que beneficiaría en un periodo de 5, 6, 8 años mucho más a los inversores. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Voy a juntar un poquito las dos siguientes preguntas. Por un lado nos pregunta que cuál es el número de acciones de la compañía y después un poquito Unos 20 sobre millones. el proceso de inversión. ¿Qué hay que hacer para invertir en Vale, Laminar? bueno, pues para invertir en Laminar lo más sencillo es se envía un email a inversores@laminarpharma.com y ahí se manda toda la información que tenemos, un montón de noticias también que realmente explican sobre, y con vídeos que realmente explican lo que es Laminar Pharma, lógicamente un dossier de la compañía. Y luego, pues lo que hemos comentado antes, el precio de las acciones está a 4,40 y para inversiones superiores a 100.000 euros está a 3,79. Y lo que hacemos nosotros es, cuando nos llega el justificante bancario, hay que también, lógicamente, darle información, nombre, DNI, o si es una empresa, lógicamente, los datos registrales, etcétera. Mandamos un justificante bancario del ingreso recibido y luego, cuando la ampliación de capital, en este caso la de ahora, pues a finales de enero, porque la notaría necesita también un tiempo para revisarlo, pues tenemos la escritura, mandamos a toda la gente que ha entrado en la ronda copia de la escritura de ampliación de capital, que es el documento más formal que tenemos. Entonces, bueno, con eso pues lo hemos hecho así con todos los inversores y funciona muy, muy fácil y muy tranquilo, ¿no? Y siempre podéis llamarme por teléfono o a mí o cualquiera del equipo y os contamos perfectamente cómo funciona todo. La verdad es que me paso el día hablando con inversores. Muchos sé que están conectados hoy, que hablo con ellos habitualmente. Somos muy fáciles, muy accesibles. Nos encanta explicar lo que estamos haciendo, le ponemos muchísimas ganas. O sea que realmente cualquiera que tenga la más mínima duda puede llamarnos y le atenderemos, o puede venir a vernos aquí a Mallorca, le enseñaremos las oficinas, el laboratorio. La verdad es que creo que es un sitio fantástico para venir a visitar. Entonces, bueno, pues os animamos a poder realizarlo. Y en el email que os enviará David aparece tanto lo que es el número de cuenta donde hay que ingresarlo, como el valor de las acciones, que son 4,40 euros, 3,79 si la cantidad supera los 100.000 euros. Y bueno, todo lo que necesitáis para poder realizar esa inversión. Vale, bueno, había una pregunta que era importante que ha pasado por ahí, que era lo del fast track. No sé quién ponía por ahí que le han entrado dudas de que si está el fast track en algún foro. Cualquier inversor que tenga dudas, le podemos mostrar la carta de la ver, lo que yo FDA. Porque me parece que esto, aunque no sea extremadamente confidencial, porque no deja de ser una carta, sí que si alguien realmente está muy interesado en ver la carta para quedarse tranquilo, sí que le voy a pedir que me firme un contrato de confidencialidad. Me parece más apropiado también y ahí se la puedo mostrar para que la pueda ver.
no hay ningún problema. Al final la carta, porque aparece algún dato también que puede ser más privado, entonces, bueno, pero es que la carta está ahí, vaya, es que tampoco... No hay mucha más dimensión en las farmacéuticas, por ese motivo nos están realmente sacudiendo realmente con emails, con información a suministrar. Cada día tenemos reuniones con farmacéuticas, no es que sea un día sí, un día no, no, cada día tenemos reuniones, hoy también, por supuesto, y bueno, pues así estamos, esto es nuestro día a día, la verdad. Gracias, David. Pues vamos a dejar la última pregunta. Y ya el resto de preguntas, por favor, os he dejado anclada en el chat el correo de inversores, que es inversores@laminarpharma.com. Así que si necesitáis escribirnos para cualquier consulta o lo que necesitéis, por favor, hacedlo a esa cuenta. Y vamos a cerrar la sesión con la última pregunta, que será: ¿se ha barajado la posibilidad de conseguir financiación no dilutiva? No solo se ha barajado, sino que se ha conseguido. Sí, David os lo explicará mejor, pero hemos hecho una AIE que consiste pues, en adelantar los créditos fiscales acumulados a través de este modelo de tax lease con Banca Marc. Sí, nada, lo ha explicado Pablo perfectamente. Entonces, lo que hacemos aquí es adelantamos aproximadamente 2 años, porque luego la Banca Marc también incluso, si nosotros queremos, nos adelanta incluso unos meses más ese cobro de deducción fiscal, ¿no? De hecho, creo que mañana va Pablo justamente a firmar el siguiente tramo, que son 800 y pico mil euros, para que tengas una idea, vaya, que son cantidades importantes. Sí, importantes. Y la verdad es que con esto realmente pues, nos ayuda a adelantarlos casi 2 años, ¿no? Entonces, pues es una forma también que viene muy bien. Al final es un dinero que nos permite acercarnos más a la meta, ¿no? Que está cada día más cerca. Hemos calculado que desde que empezamos el año pasado hasta que terminemos este proyecto, es decir, hasta que nos concedan la aprobación para comercializar, se pueden captar a través de este mecanismo entre 10 y 11 millones aproximadamente. Sí, a ver, al final todo depende de las deducciones fiscales. Cuanto más inversión podamos poner en el proyecto, lógicamente, un 30% de lo que tú inviertes en I+D, que en nuestro caso es el 90 y pico % de la compañía, realmente nos llega luego con el tax lease. O sea que realmente es otra forma también. Y también esto, pues hombre, lógicamente nos permite que la Banca Marc nos conozca mucho mejor, y eso también, lógicamente, estamos muy agradecidos porque realmente es una forma también de que sus inversores nos conozcan más, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos realmente pues abriéndonos opciones de futuro. Vamos a, si os parece, dejaremos las preguntas que están pendientes por contestar, las contestaremos, mandaremos un correo con la respuesta, y así cada persona que haya participado y que no haya visto su respuesta contestada la puede... Y cualquier pregunta que tengáis también nos podéis escribir al email de inversores, que lo contestamos lo más rápido posible. Últimamente tenemos muchos emails, entonces, bueno, a veces tardamos 2 o 3 días en contestar, pero bueno, y algunos que han escrito, por ejemplo, ¿se va a grabar el evento de hoy? Pues sí, se ha grabado, se compartirá con esa gente, que estén tranquilos por este motivo, pero bueno, que contestaremos lo más rápido posible, más de hecho, y si no por el teléfono, lo que haga falta. Estamos encantados siempre de atenderos. Pues damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado y por vuestra asistencia, y esperamos que os hayamos animado a invertir en Laminar y promover nuestro proyecto. Bastantes, más de 100 personas, que es la verdad que es un exitazo. Unas 140 con los que estábamos aquí, hemos llegado a tener. Y o sea después de 1 hora y media que haya más de 100, pues es alucinante. Pues Oye, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta otra. Hasta pronto. Gracias. Gracias a todos.